Sí, realmente es una cuestión nueva para todos, este avance que hemos tenido en esta cuestión de pandemia, ¿no es cierto? Es una cuestión histórica que en tan poco tiempo todo el planeta ha estado sumergido a este cambio, un hábitat distinto y que no ha sido por muy poco tiempo, no ha sido por una semana o dos Claro. semanas y uno, gracias a las comunicaciones, ve que se repiten en lugares que uno a veces ha visitado y que lo tiene como un lugar paradisíaco, también gente con barbijo y con esta cuestión de la incomodidad de salir. Entonces es una cuestión colectiva, universal, y que realmente pone en juego varias etapas en toda esta cuestión de transitar esto que se está viviendo. Entonces la gente en un momento dado hizo algunas acciones, como alguna semanita de vacación, como diciendo estamos en la casa, pero la cosa continúa y sigue avanzando toda esta cuestión. Entonces se pone en un mecanismos que tenemos los seres humanos que son ante una situación tratar de adaptarse, pero eso va a llevar a un proceso de tiempo. Al principio es como la reacción de una situación de amenaza, es decir, que uno levanta todas sus energías, todo su mecanismo de defensa, y bueno, y eso hay que mantenerlo en el tiempo. Esa mantención en el tiempo es lo que se llama como la curva general de adaptación, que se ve en los casos de estrés crónico, y a partir de ahí, si uno no tiene herramientas para poder sortear esta situación que se mantiene en el tiempo, pueden aparecer la debilitación de esta defensa y aparecer enfermedades que uno lo está viendo, ¿no es cierto? Está viendo niveles de enfermedades distintas que uno ha tenido que ir aprendiendo en la marcha y buscar herramientas médicas como para el apoyo, ¿no es cierto? Doctor, y particularmente estas enfermedades, muchas de ellas mentales, pero tienen o repercuten en alguna parte del organismo. A ver, me imagino el corazón, obviamente. ¿Ve alguna repercusión? ¿Qué sé yo? No sé, hay algún movimiento que cambie a partir de lo que venimos viviendo, esta baja en las defensas, empezamos a sentir otras cosas. ¿El corazón cómo lo siente? Sí, el corazón desde el punto de vista cardiovascular, ¿no es cierto? Sin Ajá. entrar en la parte de las emociones y del romanticismo, sino básicamente ese corazón cardiovascular que nosotros atendemos como órgano, es un órgano de choque, ¿no es cierto? El estrés actúa en nuestro cuerpo en distintos niveles, a nivel digestivo, a nivel cardiovascular, a nivel dérmico, ¿no es cierto? A nivel cardiovascular hay cambios a nivel de la presión, a nivel de la frecuencia cardíaca, digo la presión arterial, ¿no es cierto? A nivel de la frecuencia cardíaca en sensación de palpitaciones. Y obviamente con esta cuestión de quédate en casa, la gente hizo mucho caso a la recomendación. Entonces los controles se empezaron a dilatar y por miedo al coronavirus, ya no frecuentaban los controles periódicos, por ahí la medicación se discontinuaba y hemos visto episodios de infartos ya evolucionados en la casa y que llegaban en estas instancias al hospital ya con un infarto con complicaciones, es decir, no fue atendido a tiempo. Tal vez porque no voy a ir al hospital por el miedo de enfermarme, y sin embargo estoy teniendo una enfermedad peor en el domicilio, ¿no es cierto? A nivel neurológico pasa exactamente lo mismo. Los accidentes cerebrovasculares por subas de presión arterial, el poco control médico ha llevado que aumente un poco los niveles de la llegada tardía del accidente cerebrovascular, que de paso está a decir que si uno hace una consulta precoz, y estamos hablando precoz de horas, puede tener herramientas para el tratamiento de la reperfusión precoz de la arteria que ha generado el accidente cerebrovascular. O sea, realmente ha entrado por los pocos controles y por la consulta tardía.
al margen de que aumenta esta sensación de angustia y de estrés que aumentan los factores de riesgo, ¿no es cierto? Doctor, ¿y cómo podemos, porque hemos estado viendo ahí algunos de los videos que usted comparte también en las redes sociales, dando tips, ¿no? ¿Cómo podemos hacer justamente para evitarlo o para, si ya tenemos el estrés encima, para soslayarlo, digamos, para enfrentarlo de alguna manera? Sí, de hace un tiempo esta parte, el estrés apareció como una cuestión por mi parte, de empezar a investigar qué es el estrés y cómo funciona, porque obviamente a nivel de la carrera, ya sea a nivel de la facultad, a nivel de los posgrados que uno puede hacer, si uno no investiga sobre estrés, es una cuestión casi una especialidad distinta. Las herramientas que tenemos los médicos de grado básicamente es sacar un poco la información de lo poco que había sobre estrés y decir, mire, hay que bajar un cambio, trate de distraerse, pero no tenemos como más herramientas. Entonces, a partir de ahí, haciendo cursos y buscando ciertos grados de gente que se dedica a este tema, obviamente estando en contacto con psiquiatras y psicólogos, bueno, me acerqué a la gente de la Fundación Favaloro y hice el curso anual de la psicoinmunoneuroendocrinología. Es una palabra muy larga, pero abarca lo que sería todo, es decir, la parte psicológica, cómo influye en la parte neurológica, endocrinológica, las hormonas, y uno entiende por qué pacientes que hemos tenido con eventos de estrés hacen picos de glucemia y entran en diabetes, o elevan totalmente el colesterol en esa situación de estrés, me refiero al día del infarto, el día del accidente, y todo lo que tiene que ver con la parte endocrinológica e inmunológica, es decir, las defensas. El tradicional, me bajaron las defensas ante una situación de estrés. Y esto es totalmente cierto, es decir, que existe toda una relación de cuerpo y una palabra que los médicos poco usamos, que es mente, y esta cuestión de mente ya tiene que ver también con lo emocional y lo espiritual. Entonces, cuerpo, mente y espíritu. Y ahí empezamos a tocar cosas que los médicos, medios como que nos da cosita empezar a hablar de espíritu. Tenemos que trabajar sobre ese tema y evidentemente si no lo avanzamos es porque no tenemos mucha información médica. Desde los años 90 a esta parte sobra la información médica y es cuestión de cada uno de los profesionales que avancemos sobre este tema. Y entonces sacamos lo que yo hablo de los 5 puntos para el manejo del estrés, que si querés te los comparto, no tengo ningún inconveniente. Buenísimo. Sí. Doctor, esto me hace pensar, a ver si usted puede hacer una mirada retrospectiva, no en el último año, en los últimos 20, 30 años. ¿Estamos viviendo mejor que antes o peor, en definitiva? ¿Usted qué piensa? Sí, en realidad, como todo tiempo pasado fue mejor, que no me recuerdo quién lo dijo, pero básicamente hay cambios, evidentemente, y esto está generando cambios también en las enfermedades. Si hablamos de diabetes, y ustedes, sus bisabuelos, en esa época la diabetes era una enfermedad terrible. Si hablamos de nuestros abuelos, era una enfermedad que algunos tenían. Y si hablamos de ahora, casi en la familia 2 o 3 tienen diabetes y ya aparece la palabra prediabetes. El tema de la obesidad mórbida, ese término no existía, ¿no es cierto? Accidente cerebrovascular. ACV o accidente cerebrovascular ahora es palabra corriente, pero desde que yo empecé a la facultad era la gran enfermedad temible, ¿no es cierto?, del accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha cambiado la enfermedad? Sí, va cambiando la enfermedad. ¿Por qué? Porque el entorno nuestro ha cambiado. Hace varios años, digamos 100 años, 90 años, la gente tenía casi, como digo, el gimnasio en su casa. ¿Por qué? Porque era todo un trabajo manual. O tenía la chacra, o tenía sus caserones para hacer el trabajo en la chacra en el fondo, o la limpieza de la señora, haciendo su ejercicio, lavando en la tabla, y todo era manual. El hombre de bicicleta para ir a trabajar, o colectivo, y tomarse el colectivo y caminar. Es decir, pocos vehículos, muchas bicicletas, caballos, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? Nos sacaron todo eso, nos dijeron, bueno, usted quédese quieto en una oficina, lo vamos a llevar y traer en un vehículo
y lo vamos a dejar quietito. ¿Y quién hace de comer entonces? Si está todo el mundo trabajando, el hombre y la mujer que dejó la casa para ir a trabajar. Bueno, entonces aparecen los delivery y todo el tema de la alimentación rápida, porque tengo a toda la gente trabajando. Entonces alguien tiene que hacer de comer. Esa gente que hace de comer tiene que conservar los alimentos, entonces aparece mayor cantidad de sal en la comida, mayor conservantes, y entonces empezamos a estar más encerrados, más quietos, con comida no saludable. Y no hablemos del tabaquismo, que gracias a todas las campañas se viene disminuyendo, pero el tabaquismo explotó en el hombre y en la mujer. Entonces, evidentemente, todo tiempo pasado fue mejor, pero a nivel de salud ha cambiado, y una enfermedad nueva que está apareciendo gracias a toda esta cuestión, y el COVID va a venir a dar una especie de freno y barajar de nuevo y tirar de nuevo para nuestras acciones, es la enfermedad emocional. Porque en Estados Unidos, en psiquiatría, es la primera consulta que tienen en medicina es psiquiatría, es decir, tienen más consultas los psiquiatras que de los clínicos. ¿Por qué? Porque la enfermedad emocional, la enfermedad psiquiátrica, la depresión, la angustia, la sensación de no saber cómo desarrollarse, ha avanzado tanto porque, bueno, este entorno competitivo que existe, o que por lo menos existía prepandemia, y si no tomamos en cuenta esta pandemia para hacer un cambio en el pensamiento, bueno, vamos a tener que esperar una siguiente pandemia, ¿no es cierto? Bien, doctor, muy claro, muchísimas gracias. La verdad que me ha dejado pensando que eso es difícil, a mí me cuesta bastante. Sí, pensar en el estrés ya como algo de lo que ocuparse, y que parece que lo ponemos muy liviano también a veces, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes.